Donald Trump cumplió su amenaza y el impacto de esto resonará en toda la economía de América del Norte. El expresidente de los Estados Unidos tomó una decisión que podría cambiar por completo las relaciones comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá. Un arancel del 25%. ¿Qué significa esto para el futuro de estos países y, sobre todo, para tu bolsillo? Quédate hasta el final, porque este tema no pasará desapercibido. En los últimos días, los ojos del mundo entero han estado puestos en una sola cuestión: los aranceles de 25% impuestos por Donald Trump a México y Canadá. Una promesa hecha durante su campaña presidencial que ahora se está convirtiendo en realidad. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión y cómo puede afectar directamente al comercio global, a la economía norteamericana e incluso a tu economía personal? Trump, siempre enfocado en proteger los empleos y la industria estadounidense, ha sido un defensor declarado del proteccionismo. Durante su mandato, tomó diversas medidas para revertir lo que consideraba acuerdos comerciales desfavorables para Estados Unidos. Pero ahora ha ido aún más lejos, aplicando estos aranceles como una forma de presionar a sus vecinos de América del Norte para que cedan ante sus exigencias. A lo largo de este vídeo, vamos a analizar las repercusiones de esta decisión y entender cómo nos puede afectar a todos. Pero antes de sumergirnos en el impacto, es necesario comprender qué llevó a Trump a tomar esta medida drástica. Para entender completamente el impacto de la decisión de Trump, hay que retroceder en el tiempo y revisar lo que ha estado sucediendo en las relaciones comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá en las últimas décadas. Todo comienza con el NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994. Este acuerdo tenía como objetivo promover el comercio sin aranceles entre los tres países, facilitando la circulación de bienes y servicios y estimulando la creación de empleos. Sin embargo, a pesar de sus intenciones iniciales, el NAFTA generó una serie de críticas, especialmente en Estados Unidos. Durante años, sus opositores, incluyendo a Donald Trump, argumentaron que beneficiaba más a México y Canadá que a Estados Unidos. Se afirmaba que las fábricas estadounidenses estaban cerrando y los empleos estaban migrando al sur, a México, donde los costos de producción eran más bajos. Muchos trabajadores de la industria manufacturera en Estados Unidos sintieron los efectos de este proceso, lo que alimentó la percepción de que el país estaba perdiendo poder económico frente a sus vecinos. Trump siempre ha sido muy vocal sobre su insatisfacción con el NAFTA. Durante su campaña presidencial, prometió renegociar el tratado o incluso abandonarlo, asegurando que estaba perjudicando a los trabajadores estadounidenses. Así, buscaba una nueva estrategia que priorizara los intereses de Estados Unidos. Por encima de todo, esta promesa fue un pilar clave en su agenda política, y su postura firme contra el NAFTA le ganó el apoyo de su base electoral, especialmente en las regiones industriales. La renegociación del NAFTA, que eventualmente dio lugar al USMCA, Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, fue una de las primeras grandes victorias de Trump en términos comerciales. Sin embargo, las tensiones continuaron, y el expresidente no dudó en recurrir a medidas más agresivas para lograr lo que consideraba justicia comercial. Los aranceles que ahora se imponen a México y Canadá son, en muchos sentidos, una continuación de su promesa de America First, donde busca proteger las industrias domésticas, aunque con un costo significativo para sus socios comerciales. Ahora, con la imposición del arancel del 25%, Trump no solo ha cumplido su amenaza de presión económica, sino que también ha dejado claro que, para él, las negociaciones comerciales deben ser favorables a Estados Unidos sin concesiones significativas. Ahora que el arancel del 25% es una realidad, es hora de analizar cómo esta medida afectará directamente al comercio entre los tres países y qué significa esto para la economía global. Lo primero que destaca es el impacto inmediato en los sectores más vulnerables a estos aranceles, y es importante señalar que el efecto más visible probablemente será en el bolsillo del consumidor estadounidense. La industria automotriz es una de las más afectadas. México, por ejemplo, es uno de los principales proveedores de piezas y componentes para las automotrices estadounidenses. Grandes fabricantes como General Motors y Ford dependen de fábricas en México para ensamblar sus vehículos, ya que la mano de obra allí es mucho más barata. Con la imposición de este arancel del 25%, los costos de producción en Estados Unidos
podrían aumentar drásticamente, ya que los componentes importados desde México serán más caros. Este aumento en los costos podría trasladarse al consumidor, lo que llevaría a un incremento en los precios de los automóviles. Pero no solo la industria automotriz se verá afectada. El sector agrícola también está en riesgo. Canadá es uno de los mayores proveedores de productos agrícolas para Estados Unidos, como granos y lácteos. La imposición de aranceles podría encarecer estos productos para los consumidores estadounidenses. Además, México también es un socio clave en el comercio de productos agrícolas, y un aumento en los aranceles podría afectar directamente el precio de alimentos como frutas y verduras. Estos aumentos de precios no son solo un tema de economía doméstica, podrían tener repercusiones más amplias. El aumento en el costo de vida en Estados Unidos podría generar inflación, lo que, a su vez, podría afectar el poder adquisitivo de la población. Esto significa que, aunque Trump haya defendido los aranceles como una forma de proteger el empleo estadounidense, los consumidores podrían terminar pagando más por productos esenciales en su día a día. Además, los aranceles de importación no solo afectan a los productos de consumo. Tienen un efecto dominó en toda la cadena de suministro. Empresas que dependen de piezas y materiales importados para fabricar sus productos podrían ver sus costos aumentar, lo que podría llevar a despidos o incluso a una reducción en la producción de sectores como la electrónica y la tecnología. En otras palabras, los aranceles podrían tener un impacto negativo en sectores que, a primera vista, parecen no estar directamente involucrados en el comercio con México o Canadá. El impacto no se limita a Estados Unidos. México y Canadá, aunque directamente afectados por el arancel, también tendrán que lidiar con sus propias consecuencias económicas. Ambos países dependen en gran medida de sus exportaciones a Estados Unidos, y un aumento en los aranceles podría afectar su competitividad. México, en particular, ya ha advertido que tomará represalias, lo que podría significar una nueva ronda de aranceles sobre productos estadounidenses, generando un ciclo de escalada de costos y tensiones comerciales. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿protegerán realmente los aranceles de Trump los empleos estadounidenses o acabarán perjudicando a los consumidores y desatando una guerra comercial con graves consecuencias para todos? La imposición de aranceles del 25% ha generado reacciones rápidas tanto dentro de los Estados Unidos como entre sus socios comerciales más cercanos, México y Canadá. Sin embargo, al analizar más de cerca las respuestas internas, se puede ver un panorama dividido. Lo que está claro es que esta decisión no fue aceptada universalmente, ni por los aliados de Trump dentro del país ni por los críticos de su gobierno. Dentro de los Estados Unidos, una parte significativa de su base política parece estar bastante satisfecha con la medida. Para muchos votantes, especialmente aquellos que residen en regiones industriales, la promesa de Trump de proteger los empleos manufactureros se está materializando. Durante su presidencia, habló repetidamente sobre la importancia de traer los empleos de vuelta y castigar a los países que no juegan limpio en el comercio. Para estas personas, los aranceles son vistos como una victoria, una forma de corregir las desigualdades generadas por acuerdos comerciales anteriores que, según ellos, han perjudicado la economía estadounidense. Líderes de estados como Michigan, Ohio y Pensilvania, que han visto cómo sus industrias se han deslocalizado a lo largo de los años, elogiaron la acción de Trump como un paso necesario para revitalizar la producción nacional. Los defensores de esta política creen que fortalecerá la industria y los empleos estadounidenses, especialmente en las fábricas que han sido afectadas por la globalización. Para ellos, es momento de que Estados Unidos se defienda de la competencia desleal y de las prácticas comerciales que, según ellos, han perjudicado a los trabajadores de clase media. Sin embargo, no faltan voces disidentes. Economistas y empresarios de varios sectores advierten sobre los peligros de los aranceles. Argumentan que, si bien pueden proteger algunos empleos a corto plazo, los consumidores terminarán pagando precios más altos por una amplia gama de productos, lo que podría reducir el poder adquisitivo y la calidad de vida. Algunas grandes empresas, especialmente aquellas que dependen de materias primas baratas o componentes importados, se han manifestado en contra de los aranceles, ya que esto podría aumentar los costos de producción y, en última instancia, perjudicar la competitividad de las empresas estadounidenses en el mercado global. La industria agrícola,
por ejemplo, es una de las más afectadas por esta política. Organizaciones de agricultores en Estados Unidos, que históricamente han sido aliadas de la administración Trump, ahora expresan su preocupación por la pérdida de mercados clave, especialmente en México y Canadá, que son grandes compradores de productos agrícolas estadounidenses. Con la imposición de aranceles sobre los productos de estos países, podría haber una caída en la demanda de bienes como cereales y carne de res, afectando directamente las ganancias de muchos agricultores y ranchos que dependen de estas exportaciones. Además, el sector tecnológico y de electrónicos, que a menudo importa componentes de países como México, también está preocupado por la escalada de aranceles. Estas industrias son cruciales para la economía moderna de los Estados Unidos, y un aumento en los costos de fabricación podría perjudicar a empresas como Apple, Intel y Dell, que producen gran parte de sus dispositivos fuera de Estados Unidos. Mientras tanto, en México y Canadá, las reacciones también fueron rápidas e intensas. Ambos países, que siempre han sido aliados comerciales cercanos de Estados Unidos, anunciaron que tomarían medidas de represalia contra los aranceles impuestos por Trump. El gobierno mexicano ya declaró que aplicará aranceles sobre productos estadounidenses como carne de cerdo, quesos y frutas, y Canadá siguió el mismo camino, imponiendo aranceles sobre el acero y el aluminio. Esta represalia tiene el potencial de generar una guerra comercial entre los tres países, con efectos en cadena que podrían afectar la economía global. Esta respuesta agresiva pone en riesgo la relación diplomática y comercial entre los tres vecinos, que comparten extensas fronteras y tienen interdependencias económicas complejas. Con los lazos comerciales ya tensos, la imposición de los aranceles del 25% podría verse como un movimiento que aleja aún más la cooperación, dando paso a un clima de desconfianza e incertidumbre. Por lo tanto, la verdadera pregunta que surge es: ¿lograrán estos aranceles de Trump proteger los empleos estadounidenses sin causar daños irreparables a la economía del país y a sus relaciones con sus principales aliados comerciales? Los aranceles del 25% impuestos por Donald Trump a México y Canadá tienen un impacto que va más allá de las fronteras de América del Norte. Cuando economías grandes como la de Estados Unidos toman decisiones comerciales drásticas, el efecto dominó se siente en varias partes del mundo. Lo que estamos viendo ahora es solo una pequeña muestra de las repercusiones globales que pueden surgir de esta medida. Uno de los primeros ámbitos en ser afectado es el mercado financiero global. La bolsa de valores tiende a reaccionar de manera volátil a cambios significativos en las políticas comerciales, y los aranceles de Trump ya han provocado caídas en los mercados, con inversores preocupados por los efectos a largo plazo de esta decisión. Esto sucede porque los aranceles pueden generar un aumento en los precios de los bienes, afectar la rentabilidad de las empresas e incluso provocar una desaceleración económica. Con la incertidumbre en el aire, los mercados globales se vuelven más riesgosos, lo que puede llevar a una disminución en la confianza de los inversores, especialmente en mercados emergentes, donde los impactos pueden ser más profundos. Además, el aumento de los aranceles podría debilitar la cadena de suministro global, especialmente en industrias que dependen de una red de proveedores internacionales. Empresas que fabrican productos en varios países y que, hasta ahora, han podido beneficiarse de costos de producción más bajos, ahora enfrentan nuevas barreras comerciales. El costo de las materias primas y productos importados aumentará, lo que podría desalentar el comercio internacional y reducir las ganancias de muchas compañías que operan a nivel global. En el ámbito de la diplomacia internacional, los aranceles de Trump también crean tensiones con otras naciones además de México y Canadá. Países de la Unión Europea, China, Japón y otros mercados emergentes han mostrado preocupación por el creciente proteccionismo en el comercio mundial. La idea de que los países puedan adoptar una política de aranceles altos para proteger sus economías crea un efecto en cadena, en el que otras naciones pueden sentirse motivadas a tomar medidas similares. Esto podría resultar en una auténtica guerra comercial global, en la que todos los países imponen aranceles entre sí, perjudicando aún más el comercio internacional y el crecimiento económico. A medida que Trump pone en vigor los aranceles del 25%, las reacciones de los países afectados, principalmente México y Canadá, comienzan a tomar forma. Ambos países anunciaron medidas de represalia, una jugada esperada, pero que solo aumenta la tensión en las relaciones comerciales entre las tres naciones.
La represalia no tardó en llegar, y lo que podría haber sido una simple negociación comienza a transformarse en un verdadero ciclo de escalada arancelaria. México, por ejemplo, reaccionó rápidamente imponiendo aranceles sobre una serie de productos estadounidenses, incluidos carne de cerdo, manzanas y whisky. Esta fue una respuesta directa a la imposición de los aranceles de Trump y una señal clara de que el gobierno mexicano no aceptaría pasivamente el golpe comercial. Canadá, por su parte, siguió un camino similar, aplicando aranceles sobre productos clave como acero, aluminio y otros bienes fabricados en Estados Unidos. El ciclo de represalias no parece tener un final fácil. Con cada nuevo arancel, un nuevo grupo de empresas y consumidores se ve afectado, creando una presión interna creciente para revertir las políticas. Sin embargo, Trump, con su postura agresiva, podría estar buscando algo más: utilizar los aranceles como herramienta de negociación. Esta estrategia puede funcionar a corto plazo, pero los efectos secundarios podrían volverse cada vez más difíciles de controlar. La guerra comercial, entonces, termina convirtiéndose en un arma de doble filo. Aunque, al principio, pueda parecer que Estados Unidos está obteniendo alguna ventaja, el impacto en las empresas estadounidenses, el costo para el consumidor y la relación con sus socios comerciales pueden traer serias consecuencias, incluso políticas, en un futuro próximo. A medida que los aranceles de Trump continúan generando olas en el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, una cuestión crucial comienza a tomar forma. ¿Qué significa esto para el futuro del comercio internacional? El movimiento proteccionista iniciado con los aranceles del 25% puede ser solo el comienzo de un cambio más amplio en las dinámicas del comercio global, algo que puede redefinir la manera en que las naciones interactúan económicamente en las próximas décadas. Lo que está en juego aquí es más que un simple desacuerdo sobre aranceles. Estamos hablando de un movimiento hacia una reevaluación global de cómo los países manejan sus economías y las reglas del comercio. El multilateralismo, o la idea de que las naciones deben trabajar juntas para formar un sistema comercial global cooperativo, está siendo puesto a prueba. Si otros países siguen el ejemplo de Estados Unidos y se alejan de los acuerdos multilaterales, la tendencia podría ser una fragmentación económica y un aumento de las barreras comerciales. En un mundo globalizado, el libre comercio ha sido considerado una base sólida para el crecimiento económico. La idea de que los países se benefician mutuamente cuando pueden vender y comprar sin restricciones arancelarias ha sido fundamental para el aumento de las exportaciones y el desarrollo de cadenas de suministro interconectadas. Sin embargo, con el auge de las políticas proteccionistas lideradas por figuras como Trump, esta visión de una economía global interdependiente está siendo cuestionada. El comercio ya no es visto por todos como un camino de doble vía en el que todos ganan, sino como un juego en el que la victoria de uno puede significar la pérdida de otro. Este cambio en la dinámica del comercio tiene profundas implicaciones, tanto para los países desarrollados como para las economías emergentes. Naciones que dependen del comercio para alimentar sus mercados internos y sostener su crecimiento pueden verse obligadas a reestructurarse y buscar nuevos socios comerciales. Países como China, que ya son actores clave en el mercado global, pueden aprovechar el debilitamiento de las relaciones comerciales entre Occidente y el resto del mundo para establecer acuerdos con otras naciones que no comparten la visión proteccionista de Trump. Para México y Canadá, la imposición de aranceles del 25% puede ser el catalizador de una reorientación de sus políticas comerciales. Aunque ambos países tienen un fuerte vínculo económico con Estados Unidos, esta relación puede ser reevaluada a medida que la guerra comercial se intensifica. México, en particular, podría buscar fortalecer sus lazos comerciales con naciones de América Latina y Asia, mientras que Canadá podría intentar establecer acuerdos comerciales más amplios con la Unión Europea y otras naciones fuera del espectro estadounidense. Sin embargo, este movimiento no está exento de desafíos. Crear nuevas asociaciones comerciales no es sencillo, y llevar el comercio global por un camino de fragmentación puede significar una disminución en el crecimiento económico mundial. La eficiencia y especialización de las cadenas de suministro globales, desarrolladas durante décadas, podrían verse afectadas. Esto podría resultar en un aumento en los costos de producción, una desaceleración en el flujo de mercancías y una disminución de la competitividad global. Además,
El efecto colateral más grave de este cambio podría ser el impacto en el desarrollo global. Los países en desarrollo que dependen del comercio con las economías más poderosas para generar empleo y crecimiento podrían sufrir enormemente con la reducción de las oportunidades comerciales. Si los países ricos cierran sus fronteras al comercio, esto podría significar que los países más pobres pierdan acceso a mercados clave, lo que perjudicaría su capacidad de crecimiento económico y reducción de la pobreza. No obstante, un escenario posible es que la creciente fragmentación del comercio conduzca a nuevos modelos de comercio regional, donde bloques económicos como la Unión Europea, Asia-Pacífico y América Latina formen nuevos acuerdos comerciales más sólidos entre sí. Este nuevo modelo de comercio, más enfocado en acuerdos regionales que en acuerdos globales, podría ser una forma de reducir la dependencia de una única potencia económica como Estados Unidos. Finalmente, el futuro del comercio internacional podría estar caracterizado por un equilibrio dinámico, en el que los países intentarán navegar entre la preservación de su soberanía económica y la necesidad de interactuar en un mercado globalizado. La pregunta central será: ¿cuál será el papel de Estados Unidos en este nuevo escenario? La tendencia de alejarse de los acuerdos multilaterales podría profundizarse o ser revisada por futuras administraciones, dependiendo de cómo se manifiesten los efectos de los aranceles y la guerra comercial a lo largo del tiempo. A medida que la guerra comercial se intensifica y los aranceles del 25% impuestos por Trump comienzan a generar consecuencias imprevistas, la necesidad de encontrar soluciones diplomáticas y económicas se vuelve cada vez más urgente. El impacto negativo no solo afecta a los países directamente involucrados, Estados Unidos, México y Canadá, sino que también repercute en todo el comercio internacional, amenazando con generar una desaceleración económica global. La cuestión central que surge ahora es: ¿cómo pueden los países afectados encontrar una forma de revertir o mitigar los efectos negativos de esta disputa arancelaria? México y Canadá se ven obligados a adoptar una postura más estratégica. Ambos países tienen un interés claro en proteger sus economías, profundamente integradas con la de Estados Unidos. Sin embargo, los aranceles de Trump han creado un escenario desafiante, en el que la necesidad de proteger las economías domésticas y el empleo debe equilibrarse con la urgencia de no agravar aún más las tensiones. Ambos países, por lo tanto, comienzan a buscar la diplomacia comercial y abrir canales de negociación, tratando de revertir los aranceles o minimizar los daños. Para México, esto podría significar profundizar aún más su relación comercial con otras naciones de América Latina, explorando acuerdos como el Mercosur o la Alianza del Pacífico, mientras intenta mantener las puertas abiertas con Estados Unidos. Por su parte, Canadá, que tiene una fuerte relación comercial con la Unión Europea y otros países, podría buscar expandir sus opciones de mercado para reducir su dependencia del comercio con Estados Unidos. Sin embargo, estos movimientos no son sencillos y requieren negociaciones complejas y, a menudo, prolongadas. En Washington, Trump y sus aliados continúan defendiendo sus aranceles como una forma de proteger a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales, pero la presión interna comienza a aumentar. Las empresas afectadas, especialmente aquellas de sectores como la tecnología, la agricultura y la manufactura, comienzan a alzar la voz, cuestionando si los aranceles realmente están teniendo el efecto deseado. El Congreso estadounidense, a su vez, podría convertirse en un actor crucial en este escenario. Dependiendo de la reacción de los legisladores, la presión política sobre Trump podría aumentar, forzando una revisión de los aranceles o la búsqueda de alternativas de negociación. Mientras tanto, la diplomacia será clave para resolver las tensiones comerciales y encontrar una manera de restaurar la confianza en el comercio global. El papel de organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, OMC, así como las negociaciones entre los países afectados, será crucial para establecer nuevos términos comerciales que puedan reducir las tensiones y promover la cooperación en el comercio internacional. En última instancia, la decisión de Trump de imponer aranceles a México y Canadá es un reflejo de un momento crucial en la economía mundial. La era del libre comercio global está siendo desafiada, y un nuevo escenario de proteccionismo y aislamiento económico podría estar en el horizonte. El resultado de esta batalla dependerá no solo de las decisiones políticas internas de Estados Unidos,
sino también de las acciones de otras naciones y de la capacidad del sistema económico global para adaptarse a las nuevas realidades comerciales.